Señor presidente, señorías, fin de trayecto, señor presidente. Ese sería un buen título para calificar la intervención que usted nos ofreció ayer en esta Cámara. Un título que encaja bien no solo con su confesado objetivo de hacer balance de la legislatura, sino también con el tono de letanía rutinaria, burocrática, de rendición de cuentas casi obligada que imprimió al discurso. Es cierto que este es el tercer y último debate de orientación política general de esta legislatura y por una pura cuestión cronológica resulta forzoso acometer ese balance. Pero en la situación de crisis social en la que nos encontramos, a las puertas de un debate presupuestario que usted lleva anunciando desde el mes de agosto y en la situación de perplejidad en la que se encuentra la sociedad asturiana ante el descubrimiento de la cruda realidad que se ocultaba tras algunos mitos políticos de larga e intensa influencia en nuestra comunidad, creo que eran necesarias muchas más explicaciones y algunas, no digo muchas, pero sí algunas ideas y propuestas nuevas con las que completar ese tiempo pendiente hasta llegar a lo que usted denominó trajín electoral. Usted dijo ayer que la defensa del estado del bienestar y combatir el desempleo han sido las prioridades máximas de su Gobierno. Y yo estoy de acuerdo con que no había otras prioridades más que esas. Pero juzguemos entonces, por sus propios y escogidos términos, la tarea desarrollada. Pongámosla frente al espejo de la realidad y planteemos los datos que, a nuestro modo de ver, ponen en cuestión el éxito de esos dos esfuerzos. Y lo haré con datos objetivos y presentes, datos que describen nuestra realidad y no, como usted hizo ayer, remitiéndose a predicciones futuras de organismos más o menos prestigiosos, ya que la labor de predictor económico, permítame que se lo diga, a estas alturas ha perdido gran parte de su prestigio y con los datos de ayer mismo, de hoy mismo, se hace más visible, si cabe, que los negros nubarrones que se ciernen sobre la economía de la zona euro, creo que aventuran que esas predicciones están muy en entredicho. Analicemos primero la evolución de nuestro PIB, de nuestro Producto Interior Bruto. Es la medida habitual con la que se mide el crecimiento de la riqueza de una comunidad. Durante 2010 y 2011, la economía regional tuvo un mejor comportamiento que el conjunto de España. Sin embargo, en 2012 se invirtió esa tendencia. Y eso ratifica lo que ya dijo usted también, y yo estoy de acuerdo. Generalmente Asturias entra más tarde en las crisis, pero también por las características de nuestro aparato productivo, una vez dentro, la intensidad y la duración de esa crisis también es mayor. El PIB asturiano descendió un 2,1% en 2013, el mayor retroceso del país y muy por encima de la media nacional, el 1,2%. El número de empresas activas también ha sufrido un importante descenso, también por encima de la media nacional y destacando la distribución de las pymes, que ha sido muy superior al de España también, lo que revela la debilidad de nuestro tejido empresarial, no por menos conocido, no debe dejar de destacarse. En cuanto a los datos del desempleo, bien, las tasas de desempleo son similares a las que había al inicio de esta legislatura, la tasa de desempleo, pero la bajada del número de parados, la leve bajada del número de parados, se ha debido, yo creo que al preocupante descenso de la tasa de actividad. Ese sigue siendo nuestro gran talón de Aquiles. Sigue siendo la tasa de actividad más baja del país y se ha reducido más del doble en este tiempo que en el conjunto del país. Y ese es uno de nuestros grandes problemas. Y dentro del desempleo, yo creo que lo hay que analizar de forma cualitativa, conviene detenerse en el desempleo juvenil. A pesar de la importante reducción de la población activa asturiana menor de 25 años, nuestra tasa de desempleo juvenil también se ha incrementado en casi 3 puntos desde el 2012. Estos datos yo creo que pueden enlazarse perfectamente con la creencia o con el dato cierto, ya no creencia, de que la fuerte migración juvenil y el fracaso de las políticas de empleo para jóvenes puestas en marcha por su Gobierno no han permitido combatir ni siquiera minorar ese desempleo. En España, la reducción de la población activa es bastante menor y así la tasa de desempleo se mantiene más o menos estable también. En cuanto a los parados mayores de 45 años, yo creo que hay que hacer una mención especial a este sector de la población,
porque no solo está creciendo de forma notable, es actualmente el sector de la población donde más se incrementa, sino además porque tiene una difícil solución y un difícil encaje en el mercado laboral. En 2012 representaban el 27,3% de los desempleados. En 2014 representan ya el 30,59%, es decir, 1 de cada 3 parados tiene más de 45 años. Y, finalmente, un dato que, a mi modo de ver, resulta definitivo, quizá el más claro para analizar cómo evoluciona nuestro mercado de trabajo. Los datos de afiliación a la Seguridad Social. En el 2012, Asturias tenía 357.696 cotizantes a la Seguridad Social. Hoy tenemos 344.345, con los datos de los servicios de empleo del mes de septiembre. Es decir, desde septiembre del 2012 contamos con 13.351 afiliados menos a la Seguridad Social. Eso supone una reducción del 3,7%. En ese periodo, en España, en ese mismo periodo, se ha reducido solo en un 0,88%. Por lo tanto, yo creo que la conclusión es que no estamos generando empleo neto en Asturias y eso se demuestra claramente con estos datos. Y ese era quizá su objetivo principal. Yo no digo que, y en esto estoy de acuerdo con usted, no digo que estos datos se iban a revertir única y exclusivamente con las políticas desarrolladas en Asturias, pero desde luego sus políticas no han conseguido siquiera mitigar o invertir la tendencia negativa que llevábamos acumulada desde hacía unos años. Ante esa realidad, usted se ha limitado a reconocer con sinceridad y realismo, eso es cierto, que Asturias superará esta crisis cuando lo haga España y Europa. Es cierto que usted, a este respecto, siempre se ha mostrado extremadamente prudente, una prudencia que, a mi modo de ver, llega casi a extremos que rayan en un reconocimiento de su propia impotencia, pero no seré yo el que niegue la realidad de que sin un repunte económico de escala nacional y europea, malamente podremos revertir la parte esencial de esas negativas estadísticas. Lo que sí afirmó usted es que Asturias está en condiciones de engancharse al despegue nacional y europeo, si este se produce. Afirmó tajante que sí, que Asturias se subirá al tren de la recuperación. Mire, yo por mi propia biografía, pero sobre todo también por la generación a la que pertenezco, he visto ya pasar demasiados trenes. Me veo reflejado en esa canción de Víctor Manuel que empieza diciendo: toda mi vida he visto pasar trenes, puedo verme jugando en los andenes. Y esa metáfora creo que es especialmente oportuna para Asturias. Siempre en el andén, preparada para coger el tren de la modernidad, del cambio del modelo productivo que nos conecte con las nuevas estructuras económicas y que nos permita recuperar el empleo y las oportunidades perdidas, siempre con los mismos jefes de estación anunciando la llegada de esos trenes, pero siempre en el andén. Un andén confortable para algunos, pero en el que cada vez queda menos gente con paciencia para la espera. Y la cuestión es si, una vez más, estamos sacando los billetes adecuados para subirnos a ese tren o simplemente repetimos los anuncios de siempre. Usted ayer desgranó algunas medidas que yo creo que conviene analizar, algunas medidas concretas que nos podrían acercar a ese tren de la recuperación. Habló de políticas de empleo, a los cuales hizo referencia exclusivamente a los planes de empleo, los diseñados para los menores de 30 años y los planes locales. A mi modo de ver, y lo hemos dicho más de una vez, son meras curas paliativas de urgencia que no generan empleo real, de alcance muy limitado y que además siempre han llegado demasiado tarde. Y en esto nosotros creemos que se impone un cambio urgente. Y creo que no cabe escudarse en la falta de recursos. Los hay. Y es cierto que ha habido recortes en las políticas activas de empleo a nivel nacional, pero usted ha dispuesto en los últimos 3 años, en 2012 casi de 106 millones de euros y en 2013 y 2014 algo más de 79 millones de euros en cada uno de los años. Ha dispuesto, por lo tanto, de más de 250 millones de euros para invertir en empleo, para invertir en políticas activas de empleo. Y es verdad que, a medida que aumentaban las cifras del desempleo, curiosamente, se reducían las cantidades destinadas a estos programas. Pero aún así, ha dispuesto de recursos. Pero su Gobierno se ha limitado a repetir prácticamente las mismas políticas de empleo
basadas en lo mismo de siempre, en planes de formación gestionados por la patronal y los sindicatos y en subvencionar la contratación de desempleados por parte de los ayuntamientos. Medidas que a nosotros nos parece que no son suficientes y que, a tenor de las cifras de desempleo que hemos citado antes, no han servido ni siquiera como ese paliativo que se anunciaba. En cuanto a otra de las medidas que usted anunció, que era la formación profesional dual, hablaba usted de la puesta en marcha de un programa piloto de formación profesional dual, decía que era una iniciativa pionera en España, similar a la que se hace en otros países, como en Alemania, y yo siento discrepar en esto también. En primer lugar, los datos que refleja el segundo informe de seguimiento de la formación dual publicado este año por el Ministerio de Educación, tan solo 5 comunidades van más rezagadas que la nuestra en el impulso de esta modalidad de formación profesional que, a nuestro modo de ver, resulta absolutamente necesaria. Pero es que, siendo, como usted lo anunciaba, una iniciativa pionera en Asturias, yo creo que se le ha olvidado que su Gobierno puso en marcha durante los dos cursos anteriores otro programa piloto de formación profesional dual, curiosamente con un alcance bastante mayor que esta iniciativa pionera. En los programas piloto participaron 107 estudiantes frente a los 60 que participan ahora. Realmente nos parece que eso no es una apuesta real por la formación profesional dual. Se refirió también a que su Gobierno acometerá de forma inmediata una notable supresión de trabas administrativas a la actividad empresarial y lo anunciaba también como importante novedad. También me parece que aquí sufrió de una cierta amnesia, porque nosotros creíamos que estaban trabajando en ello. Lo anunciaron en su primer Consejo de Gobierno de este año, allá por el 8 de enero. Y además hubo una moción, ese plan respondía a una moción aprobada en esta Cámara el 17 de mayo del 2013. El 17 de mayo del 2013 se aprobó una moción en esta Cámara en la que se instaba al Consejo de Gobierno a realizar un plan de acción que permita identificar y cuantificar las cargas administrativas que soporta la actividad emprendedora en Asturias, así como impulsar, a través de la necesaria coordinación interadministrativa, las medidas oportunas para tratar de eliminarlas o simplificarlas. Se lo instamos esta Cámara el 17 de mayo del 2013, creo que no se puede vender como una novedad. Hablaba usted también de la estrategia industrial de Asturias y ponía en valor la aprobación de una estrategia industrial, una estrategia, por cierto, que su Gobierno elaboró en solitario, tan solo con la participación de algunos agentes sociales, pero sin buscar en ningún momento el acuerdo político. Una estrategia que, además, no cumple con alguna de las previsiones esenciales de lo que, a nuestro juicio, debe entenderse como una planificación estratégica. No define objetivos, no fija un cronograma de actuaciones. Por no incluye ningún compromiso presupuestario. Carencias que convierten a esta estrategia en un puro elemento propagandístico, en una mera declaración de intenciones que usted ha suscrito con algunos agentes sociales. Un documento de intenciones, bien intencionado, no lo dudo, pero nada más que eso, un documento de intenciones que no obliga ni siquiera a su Gobierno, puesto que ni se molestaron en aprobarla en un Consejo de Gobierno. También hizo usted referencia al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Estrategia de Especialización Inteligente, documentos que carecen los dos de los mismos defectos que anunciaba sobre la estrategia industrial y que se hacen extensibles, además, a la mayoría de los planes y programas elaborados por su Gobierno. Al Plan de Ciencia y Tecnología, a la Estrategia de Especialización Inteligente, a la que usted hizo ayer mención, una estrategia de la que nosotros, por lo menos, no tenemos constancia formal en este Parlamento. También le faltan recursos, también le faltan cronogramas y también le faltan compromisos concretos. Y mire, dentro de las 5 líneas estratégicas que usted avanzaba ya en el discurso, en este mismo discurso del año pasado, se encuentra uno que yo creo de especial importancia, el que usted denominaba pacto demográfico, y que expresaba la voluntad de corregir un declive que en el caso de Asturias se concreta en el doble problema del envejecimiento y el despoblamiento. Aportaba una serie de datos absolutamente preocupantes que yo no voy a reiterar porque son de sobra conocidos. Y, aunque no realizó ningún anuncio concreto, usted mismo decía que el abanico de medidas que puede incluir una estrategia demográfica es amplísimo, desde facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar a incentivar fiscalmente la residencia en zonas rurales, por ejemplo. Estoy hablando de lo que usted decía en el discurso de orientación política general del año pasado. Bien, nos encontramos ante un amplio abanico de iniciativas, pero ustedes, de momento, no se han decantado por ninguna. Usted me dirá, y lo dijo ayer,
que ha realizado numerosas reuniones con otras comunidades autónomas, que ha encargado informes a la Universidad de Oviedo, es cierto, o que se ha constituido una ponencia específica en esta Cámara, que ha arrancado hace escasos meses, después de que llevase constituida más de un año. Lo cierto es que eso es todo lo que se ha hecho. Pero, sinceramente, llama la atención que usted mismo manifestase aquí que no podemos quedarnos cruzados de brazos ante una evolución que afecta directamente a nuestra vitalidad, a nuestra capacidad de desarrollo. Y, sin embargo, yo creo que su Gobierno, en la práctica, ha dedicado más esfuerzos a preparar de cara a la galería el escenario en el que representar la supuesta voluntad política de su Gobierno que en definir, como mínimo, cuáles serán esas líneas estratégicas y no hablemos ya de desarrollar algún programa o adoptar alguna medida concreta en este ámbito, porque tampoco existe. Podríamos seguir desgranando los planes y estrategias que usted citó ayer. La estrategia de competitividad del medio rural suena a lo que estaba recogido incluso en el Pacto de Legislatura, como un plan estratégico de desarrollo rural, al Plan de Infraestructuras y Movilidad 2015-2030, o un plan especial para los municipios del suroccidente, que empezará a elaborar a principios del 2015. Todos estos planes están aquejados del mismo mal, llegan tarde, muy tarde, y yo creo que con más vocación de distracción y estudio que de ser verdaderas medidas ejecutivas para ponerlas en práctica. Además de esto, usted ayer hizo referencia a la indudable necesidad que tendrá Asturias de contar con presupuestos. Yo estoy de acuerdo con usted. Sería bueno, sería importante contar con presupuestos en Asturias. Pero mire, yo creo que usted ayer perdió una magnífica oportunidad para hacer algo más que emitir reproches a los demás por su fracaso presupuestario del año pasado y reiterar nuevamente las mismas vagas apelaciones al acuerdo y a la responsabilidad que lleva haciendo desde el mes de agosto. ¿Adelantar alguna idea respecto a las líneas de este presupuesto? En absoluto. ¿Alguna idea de por dónde van esos presupuestos? Nada. No sé si eso quiere decir que va a repetir prácticamente el mismo modelo de presupuesto que el año pasado o que todavía no tiene la idea clara de por dónde irá. Pero lo cierto es que en una situación como la que estamos, en una situación donde usted lleva apelando a ese diálogo desde el mes de agosto, en un debate como este, de la importancia, de la trascendencia que tiene, lo cierto es que usted no adelantó ni una sola idea. Y mire, respecto a la responsabilidad, sí que no le voy a admitir una cosa. No le voy a admitir que siga con su relato en el cual nos tache de responsables a nosotros de vivir encerrados en un tacticismo que solo a nosotros interesa o de dar la espalda a los asturianos por intereses puramente particulares. Ayer volvió a repetirlo otra vez. Usted está encerrado en ese discurso y es un discurso absolutamente falso. Sigue preso de ese relato como un conductor que va por la autopista en dirección contraria, porque debería recordar que aquí fueron 4 grupos los que no apoyaron ese presupuesto. 4 grupos. No fue uno solo. Fueron 4 grupos los que no lo apoyaron y quiero entender que los 4 no estábamos presos de ese tacticismo al que usted hace referencia o de esa política de la irrelevancia que me acusa a mí con la que me acusa a mí desde hace tiempo. Pero mire, díganos hoy si dispone de algún margen para presentar un presupuesto distinto del año pasado. Eso sería un avance importante, o será una nueva repetición. ¿Dispone de margen para cambiar sus políticas de presupuesto para que de verdad sirva como ayuda a familias y empresas? ¿Para que sea capaz de recuperar niveles estimables de inversión productiva, que ha sido la gran perjudicada en su política presupuestaria estos 3 años? ¿Para impulsar la actividad económica y el empleo? ¿Para que de verdad se acometa un plan de contención y recorte del gasto corriente y de las estructuras administrativas duplicadas o inservibles? En estas 4 frases yo creo que ya le he dado yo más ideas sobre lo que tendría que contener ese presupuesto que lo que usted dijo ayer. En cuanto a la cuestión de la crisis política, es cierto, era la segunda crisis a la que usted hacía referencia al inicio de su discurso. Y yo voy a repetirle una frase que ya le dije el año pasado. Nos encontrábamos en una encrucijada que se podría definir como reforma o decepción. Ahora ya no estamos en esa encrucijada, ahora ya estamos metidos de hocicos en la decepción que supuso el que usted no estuviese dispuesto a acometer
ninguna reforma estructural del sistema político dentro de los márgenes que son posibles en las comunidades autónomas y dentro de los márgenes, por supuesto, de nuestro marco constitucional, y se decantarse por un firme sostenimiento del sistema político en el que estamos viviendo, en el que llevamos viviendo desde los últimos 30 años, sin que nada cambie, sin que nada se modifique. Y ya sé que volverá usted a hacer referencia a las mayorías amplias y reforzadas, pero mire, vamos a ser claros, yo creo que a la altura a la que estamos tenemos que quitarnos la careta. Cuando usted habla de mayorías amplias y reforzadas, hace referencia a una mayoría en la que estén ustedes y el Partido Popular. Dígalo claramente. Dígalo claramente. Esa es la mayoría amplia y reforzada con la que usted considera que se pueden hacer determinadas reformas. Y si no se da, no se acometerán esas reformas. Yo creo que es un error, pero esa es su mayoría amplia y reforzada. Y dígalo claramente. Cada vez que ustedes propongan, usted o el Partido Socialista en general, en convenciones, en congresos o en las apariciones de su actual secretario general, y propongan aquello que usted tuvo capacidad de aprobar aquí en Asturias y no lo quiso hacer, recuérdele a sus compañeros de partido, recuérdele a su secretario general que no tienen la mayoría amplia y reforzada y que sin el concurso del Partido Popular ustedes no van a cometer esas reformas, ni en Asturias ni en España. Dígalo claramente. En definitiva, la situación económica, el paro, la desigualdad creciente, la corrupción y la incapacidad de asumir ningún tipo de responsabilidad política por unas élites que yo creo que han vivido muy cómodas en la opacidad y que han minado completamente la confianza de los ciudadanos en el sistema mismo, en el sistema y en la democracia misma, yo creo que son elementos que usted no desconoce. Estoy seguro que reconoce ese diagnóstico. Pero mire, yo creo que a la altura a la que estamos también, los ciudadanos ya, y con razón, reclaman hechos y no palabras. Y usted ayer mencionó los dos últimos casos de corrupción que ahondan más todavía ese agujero en el que se ha precipitado la vida pública en España. Las tarjetas negras de Bankia y el caso de la fortuna oculta del exdirigente de su partido, señor Fernández Villa. Yo creo que aquí hay similitudes, las hay. Y aquí no se puede recurrir a la distinción ideológica tan querida para usted. Yo creo que aquí no hay superioridad moral que valga. Aquí lo que hay, pura y simplemente, es uso y abuso del poder, opacidad y complicidad de los partidos políticos que han permitido mantener esas estructuras opacas al servicio de intereses privados. Y eso iguala esos dos casos y eso iguala a esos partidos que hasta ahora han detentado el poder en este país. Caso Marea, caso Niemeyer, caso Cudillero. Se suman a otros en Asturias, como el caso Pokémon también, que afecta a algún otro partido. Y ahora un tal José Ángel Fernández Villa. No sé cómo vamos a denominar este caso, porque ustedes hasta ahora no han querido denominarlo con denominaciones que les afecten a ustedes. No sé si lo van a llamar el caso Soma o el caso Fondos Mineros. De verdad, yo creo que es un ejercicio de gimnasia intelectual bastante notable el que su partido sea capaz de manifestarse como líder de la lucha contra la corrupción, como usted ayer se manifestó, y a la vez también ser líder de la corrupción al mismo tiempo. En todos estos casos, ustedes han usado la misma estrategia que podíamos resumir en ni una mala palabra ni una buena acción. Parapetados y a remolque de las actuaciones judiciales. Ofrecen toda su colaboración a la justicia con ampulosidad y grandilocuentes palabras, como si eso incorporase algún mérito, cuando eso solo es el cumplimiento de una obligación legal. Hasta ahí podíamos llegar. Pero esa estrategia yo creo que queda más al desnudo cuando ustedes quieren personalizar la corrupción, levantar un cortafuegos, como si de unas pocas manzanas podridas se tratara. Pero miren, no son solo unas manzanas podridas. La corrupción, como un rayo que no cesa, que últimamente ilumina mucho esta comunidad, yo creo que es un asunto estructural, porque hay estructuras de poder opacas en las que anidan esas corruptelas y corrupciones. Y esas se mantienen desde hace muchos años. Y esta comunidad, ustedes la llevan gobernando durante la mayor parte del tiempo de los últimos 30 años. Con lo cual, yo creo que a esas estructuras opacas ustedes no pueden mostrarse ajenos. Usted hizo referencia a que este caso, en su primera intervención,
a que este caso era peor que el caso Pujol. Bien, hay un periodista asturiano, Gregorio Morán, que escribió de Pujol lo siguiente: no fue un político corrupto, fue el jefe de los políticos corruptos. Ha conseguido hacer de la doblez una moral. Entre el personaje real y el que la gente se quiere creer hay tal diferencia que el resultado es un producto genuino. Él es él y su doblez. Y esa doblez pujoliana, que es el privilegio mejor guardado del Olimpo, ha cimentado el denominado oasis catalán. En casi 20 años se ha creado un sindicato de intereses de tal envergadura que al final se impone como moral social la propia doblez pujoliana. No somos como somos, sino como creemos que somos. Sinceramente, yo creo que hay pocas descripciones más aproximadas de lo que aquí deberíamos llamar el caso Villa, de momento. Mientras usted le incorporaba a sus ejecutivas y le otorgaba medallas y honores, que ahora se suprimen a golpe de radial, parece ser que él, solo o en compañía de otros, se enriquecía. Y la triste realidad es que a Villa y a su mito solo ha podido derribarlo el propio Villa, al parecer acudiendo a una oficina bancaria con bolsas llenas de billetes de dinero negro, muy negro. Al parecer, digo, porque es lo único que conocemos a través de los medios de comunicación. ¿Dónde queda la ejemplaridad a la que usted se refería ayer? Si casi todos, y yo creo que usted el primero, se lo debían todo y al parecer nadie se daba cuenta. Pero mire, en relación al vacío pacto contra la corrupción que usted ofreció ayer al final de su discurso, de manera un poco desvaída, es cierto, yo creo que el único pacto contra la corrupción posible es el que empiece por ofrecer a los asturianos explicaciones claras y rotundas de cómo pudo producirse ese enriquecimiento supuestamente ilícito, que ustedes dan por seguro, por cierto, no le conceden ni el beneficio de la duda al excompañero, por una persona que ha sido durante más de 30 años un líder fundamental en el Partido Socialista y en el Soma UGT en Asturias, y que ha ocupado puestos clave en la gestión de cuantiosos fondos públicos, de los fondos mineros y de los sucesivos planes de reconversión minera. La luz a la que usted hacía referencia ayer para combatir la corrupción, yo creo que tiene que empezar por encenderla usted mismo y en este asunto de especial trascendencia y gravedad. Y mire, no es un asunto personal. Yo no apelo al ciudadano Javier Fernández, de 66 años, con familia y amigos, y con un patrimonio personal de honradez que yo no cuestiono. Y le aseguro que, como a usted, en asuntos de esta naturaleza, me aborrecen las críticas cosméticas y las vaguedades que confunden el espectáculo con la acción política. Pero en este asunto, vuelvo a decir, de la máxima gravedad, su actuación hasta el momento ha sido eso, pura cosmética, artificio, que oculta su voluntad de no ir a la raíz del problema. Y por eso, hoy, aquí, en este debate, ante todos los asturianos, yo apelo a usted, a Javier Fernández, secretario general de la Federación Socialista Asturiana, presidente del Gobierno de Asturias, para que, mirándole a los ojos a los asturianos, a todos, desde luego también a los ciudadanos de las cuencas mineras y a los mineros, les dé explicaciones que hasta ahora les ha negado. Tiene ahora una magnífica oportunidad. Puede empezar por contestar a 7 sencillas preguntas que yo creo que a todos los asturianos hoy les preocupan. 7 sencillas preguntas. ¿Puede asegurar que ni usted ni ninguna persona de su equipo directivo en la Federación Socialista Asturiana conocía o tenía sospechas de las posibles actuaciones en interés particular del señor Villa? ¿Y cómo es posible que, tras tantos años de intensa relación política, no tuviera indicio alguno de las maniobras que desplegaba para obtener esa fortuna oculta? ¿No cree que los posibles colaboradores que tuvo que tener el señor Villa para hacer acopio de esa fortuna tienen que estar en el entorno político en el que él se manejaba y que le permitía tomar decisiones sobre el destino de determinados fondos públicos? ¿Por qué, si en el año 2001 ya hubo declaraciones públicas de un significado dirigente del Partido Socialista sobre que el señor Villa estaba al tanto del cobro de comisiones, no se le investigó, o sí se le investigó y, en su caso, se le apartó de la dirección de su partido? Dado que en los años 2009 y 2012 salieron ya diversas noticias sobre posibles casos de nepotismo y corrupción en inversiones del Montepío de la minería, y esa institución recibió al menos 31 millones de fondos mineros, ¿se efectuó alguna fiscalización de esta institución para determinar el correcto uso de esos fondos?
y sobre sus dirigentes, que pertenecían y pertenecen a su partido? ¿Les pidió algún tipo de explicación? ¿Se la ofrecieron? Ante los diversos informes de organismos tan variados como el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, el Consejo Económico y Social de Castilla y León sobre irregularidades, deficiencias y desvíos en la gestión de los fondos mineros, ¿se planteó usted en algún momento promover el cambio del modelo de gestión de estos fondos y exigir las responsabilidades a que hubiera lugar? ¿No cree que su Gobierno puede y debe realizar algún tipo de averiguaciones internas para disipar las dudas sobre la relación del caso Villa con el Principado de Asturias? Y, finalmente, ¿cree usted que su único error y el de su partido en este asunto es haber confiado durante muchos años en una persona inadecuada? Mire, presidente, para finalizar, me gustaría que tuviese en cuenta que lo que más aborrecen los ciudadanos, aquello que supone una de las raíces más profundas de la desafección y del grave desprestigio de la política que padecemos, es precisamente esa sensación de impunidad que se extiende por todas las esquinas ante hechos de una gravedad extrema como estos y que no comportan, en la mayoría de las ocasiones, consecuencia alguna. Pero mire, no hay impunidad sin silencios cómplices. Y aquí en Asturias ha habido demasiados silencios durante demasiado tiempo. Por lo tanto, si usted quiere encender la luz hasta las últimas esquinas de lo que hablaba ayer en su discurso, yo creo que, vuelvo a decir, tiene una magnífica oportunidad en este discurso, en este momento y en esta ocasión, para darle esas explicaciones a los asturianos que llevan demandando desde hace unos días y usted hasta ahora no se las ha facilitado. Gracias, señor portavoz.